y los neutrófilos llegaban al foco infeccioso. Acá los neutrófilos, ¿qué hacen con la bacteria? La reconocen a través de sus PAMs. Recordad que el neutrófilo expresa receptores de reconocimiento de patrones, por ejemplo, los receptores de tipo TOL, ¿sí? Eso ya lo van a ver en la clase de receptores de reconocimiento de patrones, ¿sí? Que esa va a ser una clase grabada porque, bueno, es largo y vamos a perder bastante tiempo viendo esa clase. Bien, ¿qué hacen los RRP? Lo que hacen los RRP es básicamente fagocitar a la bacteria, como que empiezan a rodear con toda la célula, empiezan a rodear a la bacteria y la mandan a un endosoma, ¿sí? Este endosoma mantiene la bacteria adentro, ¿sí? La mantiene adentro del neutrófilo y de esa manera el neutrófilo puede llegar a matar a la bacteria, ¿sí? Luego ese endosoma se fusiona con un lisosoma y forma un fagolisosoma. ¿Bien? Nosotros habíamos visto algo igual cuando vimos Eros. Nosotros habíamos visto que uno de los efectos benéficos de los Eros era el estallido respiratorio, que gracias a una enzima que se llama N-fosfato reducido oxidasa, agarra el oxígeno proveniente del exterior y empieza a convertirlo en especies reactivas del oxígeno. A su vez que te empieza a convertir el oxígeno en Eros, te empieza a bombear protones hacia adentro del fagolisosoma. Cuando te bombea protones hacia adentro del fagolisosoma, el pH del fagolisosoma empieza a acidificarse, se vuelve un entorno ácido. Eso hace que te termine activando las lisosimas, que esta enzima se encarga de degradar a la bacteria. ¿Bien? Esa es la función principal de las lisosimas. Nosotros habíamos visto que durante el proceso infeccioso se liberaban péptidos antimicrobianos o péptidos microbicidas, ¿sí? Eso lo habíamos visto, a ver si te hago recordar, acá. ¿Qué pasó? Acá. Una de las cosas que se liberaban en el foco infeccioso eran las defensinas, las catalicidinas, las lisosimas y las lactoferrinas. Bueno, específicamente las lisosimas tienen la capacidad de adentrarse al neutrófilo, ¿sí? Y empezar a matarte a la bacteria, ¿sí? Entonces, hasta ahora, ¿qué estamos viendo que está haciendo el neutrófilo? Está agarrando el oxígeno y lo está convirtiendo en Eros. Y también está agarrando protones y te lo está mandando hacia adentro del fagolisosoma. Mira, Rombolá preguntó la reacción de la N-fosfato reducida oxidasa, y yo te la voy a mostrar en el libro, y es esta que está acá, ¿sí? Si vos la llegás a ver, es esta que está acá. Qué barbaridad. Fíjate que el oxígeno está reaccionando con el N-fosfato reducido oxidado, pero con el N-fosfato reducido. Te va a preguntar de dónde viene este N-fosfato reducido, y bueno, eso vos ya lo sabés. Sabés que en ese N-fosfato reducido proviene de la vía de las pentosas. Es otro dato a destacar. Y bueno, te genera anión superóxido, N-fosfato oxidado, y estos son los dos protones que ingresan hacia adentro del fagolisosoma, ¿sí? Esto lo tenés que saber porque Rombolá estuvo preguntando últimamente esto, ¿sí? Bien, una vez que el N-fosfato reducido oxidasa te bombea protones, te acidifica el pH, esa acidificación del pH también favorece a la destrucción de la bacteria. Lo hace a través de otros mecanismos, obviamente, que no hace falta verlos, no hace falta mencionarlos, ni nada. Luego, ¿qué empieza a pasar en la membrana del neutrófilo? El neutrófilo, a través de una enzima que se llama INOS, empieza a producir óxido nítrico. Recuerden que el óxido nítrico es un gas, puede atravesar las membranas plasmáticas. Cuando la enzima INOS sintetiza el óxido nítrico, lo manda al fagolisosoma y hace que estas dos moléculas, el óxido nítrico con las especies reactivas del oxígeno, se combinen para formar peroxinitritos. Y esto ya lo vimos. Lo vimos en especies reactivas del oxígeno. El óxido nítrico y los ceros se combinan para formar
peroxinitritos. Este peroxinitrito también puede ayudarte a matar la bacteria. Otra enzima que está dentro de la membrana del neutrófilo es la mieloperoxidasa. Esta también agarra el oxígeno y el ion cloruro y forma hipoclorito. Este hipoclorito también va a venir a destruirte la bacteria. Entonces, ¿qué estás viendo que está haciendo el neutrófilo? Está agarrando el oxígeno para empezar a convertirte eros, está agarrando la inos para empezar a generarte óxido nítrico y empezar a generarte peroxinitritos que te van a ayudar a la bacteria. La N-fosfato reducida oxidasa agarra el oxígeno para convertirte en eros, empieza a bombear protones, ya vimos la reacción, y la mieloperoxidasa está convirtiendo el oxígeno y el cloruro en hipoclorito. Mira, esto hace mucho que no lo preguntan. Es más, fue el único que lo preguntó, ya no está, ya se fue, así que es un punto a favor. Te pregunta, ¿en qué compuestos de la vida cotidiana está el hipoclorito? ¿Y por qué decís que me mata la bacteria? Eso le preguntó a un chico hace 3 años atrás, y bueno, yo te cuento, es más lógica que otra cosa. El hipoclorito está presente en la lavandina, y por eso se dice que la lavandina mata el 99,9% de las bacterias. Eso lo preguntó Barriola una vez. Y de ahí, bueno, no lo preguntó ningún otro profe, pero te tiro el dato, digamos. Por eso el hipoclorito, por eso la lavandina mata bacterias, porque tiene hipoclorito, ¿sí? Lo único que se te tiene que quedar a vos son las enzimas, la inos, la N-fosfato reducida oxidasa y la mieloperoxidasa. ¿Qué hacen estas? Empiezan a generar eros, óxido nítrico, peroxinitritos, hipoclorito y protones, que te empiezan a activar a las lisosimas y te ayudan a matar a la bacteria. ¿Se entendió? Sí, sentí. Bien, continuamos. Los macrófagos hacen lo mismo, pero a diferencia del neutrófilo, los macrófagos liberan estas citoquinas. Interleuquina 1, interleuquina 6 y TNF-alfa, que son las citoquinas proinflamatorias que ya vimos. Luego te libera interleuquina 8, leucotrieno B4 y CXL12, que son las quimioquinas que ya vimos. A ver, en el oral no te pongas a hablar de los nombres de las quimioquinas, porque algunos profes difieren. Ellos te van a preguntar cómo hacen los neutrófilos para llegar a foco infeccioso. Creo que alguien quiere entrar. No sé, no. Ignorar. Ahí está. Bien. Bien. Esto es lo que tenés que saber, ¿sí? ¿Qué es lo que empieza a pasar adentro del neutrófilo? ¿Cómo se llama este mecanismo? Estallido respiratorio. ¿Por qué se llama así? Porque, bueno, estás utilizando oxígeno. Es un mecanismo dependiente de oxígeno. Todo esto depende del oxígeno. ¿Cuáles son los mecanismos independientes de oxígeno? Los péptidos antimicrobianos. Las catelicidinas, las lactoferrinas, las defensinas y las lisosimas. Las lisosimas son mecanismos independientes. ¿Por qué? Porque lo único que utilizan son los protones, ¿sí? Y nada más. Tened mucho ojo al hablar de esto, porque ten en cuenta que algunos profes difieren. Por ejemplo, ¿cómo se llama este? No es nuevo. La Antonella Milanesio. La Antonella Milanesio te dice que los macrófagos M1 no liberan citoquinas proinflamatorias. No la liberan. Pero para los otros profes, sí. Ahora, ¿cómo podés hablar de todo el proceso inflamatorio más resumido? Bueno, te dicen que te pinchaste con un lápiz, con un alfiler. Vos lo único que le vas a decir es que liberaste citoquinas proinflamatorias y atrajiste plaquetas. Obviamente vas a desgranular los mastocitos, vas a liberar estas aminas vasoactivas y vas a producir vasodilatación en el foco infeccioso y vasoconstricción en la periferia. No te empieces a ir
a lo que es la producción de neutrófilos, a la extravasación del leucocito. Todo esto que te acabo de comentar yo acá, esto no le digas que vienen los neutrófilos, porque los neutrófilos lo único que hacen es actuar en las bacterias. No es que actúan en una inflamación común y corriente, actúan en las bacterias. Ahora, ¿cuál es el problema? Bustos te dice, bueno, hace de cuenta que te pichaste con un alfiler y vino y te infectó una bacteria. Bueno, ahí sí, decís, bueno, la hematopoiesis se desvía hacia la producción de neutrófilos y que los neutrófilos empiezan a llegar gracias a las quimioquinas que son reconocidas por sus receptores, se expresan las selectinas que son de baja afinidad, luego se manda una señal y se empiezan a expresar las integrinas que son de alta afinidad, ahí se extravasa el leucocito e ingresa hacia el foco infeccioso y se produce el primer infiltrado de polimorfonucleares. Eso es lo único que le tenés que decir, ¿sí? No te pongas a hablar de los péptidos antimicrobianos, que todo eso, en el caso de que solamente te haya preguntado del alfiler. Ahora, si te preguntó, bueno, ¿qué pasa ahora si te infecta una bacteria? Bueno, ahí sí le empiezas a hablar de todo el neutrófilo. Mi consejo es que si no te pide que hables del mecanismo de neutrófilo, no lo hagas. ¿Bien? Siempre te voy a decir, habla lo justo y necesario, no te vayas de tema. ¿Bien? Como te digo, los neutrófilos y los macrófagos pueden reconocer a través de los RRP. Recordad que las bacterias expresan el lipopolisacárido en su membrana, específicamente las bacterias gram negativas. ¿Bien? Ya vamos a ver, bueno, eso lo vas a ver en receptores, ¿sí? Esto ya está. Y... ¿qué más me falta ver? Ah, esto. Bien. Bueno, resulta que vos en la inflamación, las células de tu cuerpo, bueno, donde se produce el foco infeccioso, empiezan a morir, ¿bien? Porque bueno, vos cuando te infectas de algo, las células epiteliales que fueron infectadas empiezan a morir por apoptosis. ¿Y qué se empiezan a formar? Cuerpos apoptóticos. Esa es la definición que te pide la Marcela. ¿Qué pasa con las células epiteliales infectadas? Se convierten en cuerpos apoptóticos. Ahora, ¿qué hacen los macrófagos con esos cuerpos apoptóticos? Lo empiezan a fagocitar. Resulta que vos antes, ¿qué hiciste? Los macrófagos que te comieron la bacteria, que fagocitaron la bacteria, los macrófagos que fagocitaron la bacteria son macrófagos M1, así se llaman este tipo de macrófagos. Están tratando de erradicar la infección. Y eso lo hacen a través de todo el mecanismo que vimos, el estallido respiratorio. Bueno, los macrófagos solamente hacen estallido respiratorio. ¿Cuál es el problema? Que las células epiteliales, como estás liberando ERES, estás liberando óxido nítrico, hipoclorito, todas esas células, todos esos compuestos son dañinos para las células epiteliales, específicamente los EROS. ¿Qué hacían los EROS con los fosfolípidos de la membrana? Empezaban a oxidarlos, producían peroxidación lipídica, y eso hacía que te terminen matando las células epiteliales. Entonces las células epiteliales se morían y se quedaron formando cuerpos apoptóticos. Cuando los macrófagos M1 comen esos cuerpos apoptóticos, se convierten en macrófagos M2 y así aparece en el choice. Estos macrófagos, cuando comen esos cuerpos apoptóticos, empiezan a liberar citoquinas antiinflamatorias. ¿Cuáles son esas citoquinas antiinflamatorias? La interleuquina 10 y el TGF-beta. Específicamente el TGF-beta, favorece a la proliferación de células epiteliales. O sea, básicamente a partir de este factor de crecimiento, ¿qué empieza a hacer el cuerpo? Empieza a regenerar las células que se te murieron. Empieza a regenerar todo el epitelio que se te infectó por culpa de esa bacteria. Y entonces los macrófagos M2 están, a la vez de que te están erradicando la infección, te están constantemente generando epitelio nuevo. Bueno, ¿para qué? Para que no te vuelva a infectar, básicamente, ¿sí?
Entonces, ¿qué viste que está haciendo el cuerpo? Está erradicando la infección, está disminuyendo el proceso inflamatorio y te está tratando de regenerar todo de nuevo. Así como vino la bacteria y estaba todo nuevito, así te lo está intentando dejar las células del sistema inmune. ¿Se entendió hasta ahora cómo funciona este sistema? Sí, Bien. Tener mucho en cuenta que la profe Marcela te pregunta qué liberan estas células. O sea, sí o sí tenés que saber eh, qué liberan estas células. Y es muy importante que lo sepas. La Marcela te lo va a preguntar. Bueno, continuemos. Otro mecanismo que tienen los neutrófilos es la netosis. Bueno, acá te puse una imagen porque básicamente no encontré fibras de cromatina. Pero bueno, lo que tenés que saber es que el neutrófilo puede fagocitar la bacteria y mandarla directamente hacia adentro del citoplasma. Resulta que el neutrófilo es una célula polimorfonuclear y dentro de su núcleo tiene cromatina, tiene ADN, ¿bien? Ese ADN puede empezar a generarte un tipo de red, así como una encrucijada de cromatinas, que te empieza a atrapar la bacteria y te la empieza a comer, ¿sí? Te la deja como quietita, como atrapada. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que la bacteria a veces se burla de este sistema inmune por proteasas, ¿sí? Eso lo había preguntado Bustos el año pasado. ¿Cómo hace una bacteria para vulnerar la netosis? Y lo hace a través de proteasas. Y eso es lo que tenés que saber, ¿sí? ¿Qué está haciendo el neutrófilo acá? Está fagocitando la bacteria está yendo dentro del citoplasma y el núcleo se está deformando y está formando redes de cromatina, que esa te va a atrapar la bacteria y va a impedir su movimiento. Bueno, eso es lo único que tenés que saber de trampas extracelulares de neutrófilos, ¿sí? También este mecanismo se lo llama netosis, porque bueno, para Ruiz es netosis, y aparte, bueno, en pato se ve también lo que es netosis. Pero bueno, más que de esto que te acabo de nombrar de las trampas extracelulares, no tenés que saber nada más, ¿sí? ¿Cuáles son las proteínas involucradas en la netosis? Las cromatinas. No te pongas a hablar de las histonas modificadas, de las serinoproteasas, nada de eso. Únicamente habla de las fibras de cromatina. El neutrófilo fagocita, la bacteria queda dentro de su citoplasma, el neutrófilo muere, suelta las fibras de cromatina, esas fibras de cromatina forman una red y te atrapan a la bacteria. Y así es como tenés una trampa extracelular de un neutrófilo. ¿Quedó claro? sí. Bien. Continuamos. Ahora sí, resolución de la inflamación. Esta imagen te la puse para que tengas una idea, no preguntan nunca, por eso como que no le doy mucha pelota, pero bueno, ¿qué tenés que saber de la resolución de inflamación? Cuando vos tenés una inflamación, el macrófago M2 puede empezar a reconstituirte los vasos sanguíneos dañados, te reconstituye las células epiteliales, te reemplaza todas las células heridas y te genera nuevos tejidos. ¿Cómo construís los vasos sanguíneos? A través de la angiogénesis. No lo tenés que saber. O a veces esa inflamación puede irse hacia la formación de abscesos, puede desviarse hacia la formación de abscesos. Vos sabés que el pus, ese líquido amarillo, es un montón de neutrófilos muertos, ¿sí? Los neutrófilos cuando mueren dejan trampas extracelulares, pero también dejan líquido putrefacto, que es lo que le da la característica a la pus, de ser de color amarillo. Ahora, ¿qué empieza a pasar con ese neutrófilo? Cuando muere, puede avanzar hacia una fibrosis. Todas las células que fueron destruidas por todos los mecanismos que acabamos de ver son reemplazadas por fibras de cromatina y colágeno. Todas las células, ¿eh? Así lo mismo que pasaba en la cirrosis. Nosotros, ¿cómo habíamos visto que hacía el hígado para reconstruirse?
empezaba a regenerar hepatocitos, pero corría el riesgo de que esos hepatocitos muertos se empezaban a reemplazar por fibras de cromatina y colágeno. Y la consecuencia de eso es que la fibrosis hacía que el hígado empiece a perder su función, que empezaba a bajar la albúmina, los factores de coagulación, el tiempo de protrombina te largaba prolongado, eso todo ya lo vimos. Bueno, lo mismo pasa en la inflamación. Puede llegar a formarse pus, un absceso, y cuando vaya a sanar se puede llegar a regenerar una fibrosis. Otra de las opciones que tenés en la inflamación es empezar a progresar a una inflamación crónica. O sea, básicamente vas a tener más monocitos y macrófagos infiltrados, te van a empezar a dañar más el proceso inflamatorio, y puedes generar haplotipos de histocompatibilidad, que ya vamos a ver eso en autoinmunidad, que es un tema bastante cortito. Te tengo que nombrar 3 cosas y ya se acabó. ¿Sí? Podés generar anticuerpos autorreactivos que empiecen a reconocer fosfolípidos de membrana, proteínas del endotelio vascular. Todas esas cosas te generan autoanticuerpos que empiecen a atacar a tu propia célula. ¿Sí? Entonces, ¿qué viste que está haciendo la inflamación? Está evolucionando a una resolución, hacia una fibrosis, o sea, ese tejido pierde su función, o hacia una inflamación crónica. Que bueno, ahí ya tenés otras complicaciones. ¿Se entendió hasta ahora cómo se resuelve una inflamación? Hace mucho que no preguntan. Hace mucho que no preguntan. No he visto a nadie en diciembre que le hayan preguntado resolución de la inflamación. Sí he visto que hayan preguntado qué pasa si te pinchas con un alfiler, que ahí tenés que hablar de todo, ¿sí? De todo lo que ya te di. ¿Se entendió hasta ahora? Sí. Bien. Bueno, vamos a continuar con sistema de complemento. A ver. Sistema de complemento. Bien. Bueno, ¿qué es el sistema del complemento? El sistema del complemento es un conjunto de proteínas solubles que en sangre circulan y se encuentran inactivas. Esa es la definición que le vas a decir a la Marcela. Porque la Marcela te pide la definición que da ella. No te pide ninguna otra. ¿Qué es el sistema del complemento? Conjunto de proteínas solubles que circulan por sangre de forma inactiva. Y eso es lo que tenés que decir en los orales. Algunos profes van a variar, así que tené ojo. Pero con lo que le digas esto, los profes, bueno, te van a terminar perdonando, por así decirlo. No te van a castigar porque digas otra definición que no sea apta para ellos. ¿Sí? Resulta que el sistema del complemento forma parte de la inmunidad innata humoral. Porque, bueno, las proteínas del complemento circulan por sangre de forma en sangre, digamos, o sea, circulan en un líquido. Por eso forma parte de los humores, de los líquidos del cuerpo. ¿Sí? Bien, ¿por qué es importante que las proteínas del complemento circulen de forma inactiva? Porque básicamente vos estás evitando que el complemento se active sobre tus propias células. O sea, sí o sí, las proteínas del complemento tienen que estar inactivas para que no reaccionen frente a tus células. Y eso es pregunta de oral también. La profe Erika te pregunta, ¿cuál es la importancia de que las proteínas del complemento circulen de forma inactiva? Y bueno, para que no actúen sobre tus propias células y no causes una enfermedad autoinmune. Y ahí te va a preguntar, ¿y qué enfermedades autoinmunes se activa el complemento? Y bueno, ahí le decís, obviamente, la diabetes tipo 1, la artritis reumatoidea, que se lo vamos a ver en autoinmunidad. ¿Quién sintetiza las proteínas del complemento? El hígado. El hígado se encarga de sintetizar el 90% de las proteínas del cuerpo. Y literalmente casi todas las proteínas que están en el plasma. ¿Bien?
Las proteínas del complemento van desde C1 a C9. Acá me encargué de hacerte un esquema de cada proteína. No te las hice como está en el libro, pero bueno, son proteínas. Lo que tenés que saber es que son proteínas que circulan por sangre. ¿Qué pasaba en la inflamación? Vos tenías una alteración de la permeabilidad. Recordad que entre las uniones endoteliales vos tenías caderinas. Bueno, esas caderinas desaparecieron porque actuó el TNF-alfa sobre ellas y te produjo alteración de la permeabilidad. O sea, estas células endoteliales están más separaditas. La consecuencia de eso es que todo lo que está en sangre se empieza a extravasar. Eso era la extravasación, ¿sí? Y las proteínas del complemento empezaban a pasar directamente al flujo, al foco infeccioso, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando vos tenés una infección bacteriana? Todas las proteínas del complemento se empiezan a reclutar al foco infeccioso y empiezan a pasar directamente a sangre, al foco infeccioso, ¿sí? Bueno, constantemente se están cortando cantidades de C3A y C3B, pero son pequeñas, ¿bien? Son pequeñas cantidades de C3A y de C3B. Te cuento. Estas dos proteínas que están acá son fragmentos de la C3. Resulta que en el plasma nosotros tenemos proteasas que están constantemente cortando C3 en C3A y C3B. ¿Bien? Cuando hay una inflamación, salen todas las proteínas del complemento hacia el foco infeccioso. ¿Sí? Salen todas, absolutamente todas, desde C1 a C9. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bien. ¿Cuál es el mecanismo de activación de las proteínas del complemento? La proteólisis. Porque bueno, ¿qué hacía la proteasa que te rompía a C3? Te estaba generando constantemente C3A y C3B. Y esto es una proteína. Vos estás rompiendo una proteína. ¿Cómo se va a llamar el mecanismo de activación? Proteólisis. Las proteínas del complemento se activan por proteólisis. Y eso es pregunta de oral. Bien. ¿Qué empieza a pasar cuando vos tenés una infección bacteriana, una infección... Bueno, a ver, te cuento. El sistema de complemento tiene mucha importancia únicamente en infecciones bacterianas. Participa de menor manera en lo que es infección viral e infección parasitaria. No participa tanto porque, bueno, la membrana del tegumento del parásito es tan grande que las proteínas del complemento no pueden hacer nada. Y bueno, ten en cuenta que el virus tiene muchas glicoproteínas dando vueltas sobre él. Entonces no pueden llegar a penetrar el virus ni el parásito de forma completa. Pero dentro de lo que es la bacteria lo suelen hacer. Pero bueno, las bacterias patógenas desarrollan mecanismos para burlarse del complemento. ¿Sí? Hay proteasas de C3b, hay proteasas de C3a, eso ya lo vas a ver más adelante. ¿Sí? Bueno, el orden de activación es este. Bien, la vía alternativa es la primera que se activa, luego se activa la vía de las lectinas y por último la vía clásica. Te voy a contar, dando una introducción más que nada, por qué se activan en este orden. Bueno, la vía de la alternativa se activa principalmente por las proteínas C3, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué se activa esta primero? Porque bueno, yo te estaba contando que C3 tiene proteasas que te están escindiendo o cortando constantemente C3 en C3A y C3B. Y con eso favoreces a que la vía alternativa se active primero. ¿Por qué no se activa primero la vía de las lectinas? Porque bueno, la vía de las lectinas necesita de las proteínas de fase aguda. Que yo te había contado el día de ayer que las proteínas de fase aguda se sintetizan en el hígado. Bueno, ten en cuenta esto. Para que sinteticen proteínas el hígado, las proteínas de fase aguda, tienen que llegar de las citoquinas proinflamatorias. Hasta que pasen toda la circulación sanguínea, hasta que lleguen al hígado, hasta que el hígado se ponga a sintetizar esas proteínas, ya se va a estar activando la vía alternativa. ¿Me entendés? O sea,
La vía de las lectinas va a hacer la segunda, porque la vía alternativa ya tiene C3A y C3B para arrancar la vía alternativa. En cambio, la vía de las lectinas no tiene las lectinas que participan de estas vías. No tiene la MBL, no tiene la PCR, no tiene las ficolinas H y L, que eso ya la van a ver en receptores de reconocimiento de patrones. Esas son las que te activan la vía de las lectinas. ¿Por qué se activa segundo? Bueno, porque falta que las citoquinas proinflamatorias vayan, circulen, lleguen al hígado, el hígado se ponga a sintetizar la PCR, la MBL llegue al foco infeccioso, hasta eso se va a tardar, y hasta eso ya va a estar la vía alternativa activándose. ¿Me entendés? Por eso la vía de las lectinas se activa segundo. ¿Y por qué la vía clásica se activa al último? Porque esta está mediada por anticuerpos. La vía clásica está mediada por IgG y por IgM, las inmunoglobulinas. Y vos para sintetizar inmunoglobulinas, ¿qué tenés que hacer? Tenés que ir a activar a los T, tenés que diferenciarlos, el T tiene que ir a activar al linfocito B, el linfocito B tiene que empezar a producirte anticuerpos, y todo ese proceso, todo ese quilombo, ese gollete, dura entre 7 a 10 días, o sea, dura un montón. Hasta eso ya estas dos vías ya van a tratar de eliminarte el patógeno. Por eso la vía clásica se activa al último, porque necesita de IgG e IgM. Estas son mediadas por anticuerpos, esta vía es mediada por anticuerpos. La vía alternativa ya tiene C3A y C3B para arrancar con la vía alternativa. La vía de las lectinas no tiene proteínas de fase aguda. Se tienen que extravasar las citoquinas proinflamatorias, llegar al hígado, empezar a producirte la MBL, la PCR, y de ahí recién que vuelvan la PCR y la MBL para venir a activarte la vía de las lectinas. Hasta eso la vía alternativa ya te está formando un complejo de ataque a la membrana. Por eso la vía alternativa es la primera que se activa. Por eso tiene este orden el sistema de complemento. Y te lo van a preguntar al orden. No te van a preguntar por qué el orden. Yo espero que no te lo pregunten. No te mandes la cagada de ir a decirle por qué el orden, ¿no? Porque te van a empezar a hacer más preguntas. ¿Se entendió ahora por qué se activan las vías del complemento en este orden? Sí. Bien. Es pregunta de oral en el caso de que te quieran cargar. Bueno, continuamos. La vía alternativa empieza cuando las proteínas C3, C3A y C3B se extravasan hacia el foco infeccioso. También se extravasan las proteasas plasmáticas que te están encendiendo constantemente C3 en C3A y C3B. ¿Por qué es importante de que vos generes pocas cantidades? Porque bueno, si vos generas muchas cantidades de C3A y C3B, van a empezar a actuar sobre tus células y te van a producir una enfermedad autoinmune. C3B puede ir a opsonizar al microorganismo, en este caso la bacteria. ¿Qué es opsonizar? Empezar a marcarlo. Se empieza a pegar a la membrana de la bacteria y empieza a generar una especie de complejo. Ya vamos a ver eso. Y C3A resulta y acontece que tiene actividad anafiláctica y quimiotáctica. ¿Qué quiere decir actividad anafiláctica? Que te va a promover la inflamación. Resulta que el mastocito tiene receptores para el C3A. Ahí es donde el C3A se va a unir al receptor C3A, te va a activar el mastocito te va a empezar a liberar gránulos y ahí te va a aumentar la inflamación. ¿Sí? Cuando C3b opsoniza a la membrana de la bacteria, viene el factor B y se encuentra con C3b unido a la bacteria. Ahí es cuando el factor B se une y forman el complejo C3b-B. ¿Sí? Por ahora quédate con ese nombre. La verdad este nombre no es tan importante. Forma el complejo C3b-B. Luego viene el factor D que se encuentra con estos dos unidos y empieza a agarrar al factor B y lo empieza a cortar en dos. Va a generar por un lado BA y BB. BA se va, se disuelve, se va, no tiene acción alguna, no se sabe qué acción tiene BA. Y BB viene y se une a la C3B. ¿Sí?
Haz de cuenta que vos agarraste, ¿qué hiciste? Cortaste el factor B en 2, te quedó BA y te quedó BB. BB se queda unido a C3B y después de que se queden unidos estos dos, llega una proteína que es una proteína estabilizadora. Esa proteína se llama properdina. ¿Bien? ¿Qué hace esta proteína? Estabiliza el complejo C3B-BB. ¿Bien? ¿Qué viste que estuvo haciendo C3B? Formando el inicio de la convertasa C3. Cuando vino factor B, se encontró factor D con factor B a C3B unido. Factor D vino y cortó a factor B, generó BA por un lado y BB por el otro. BB se queda unido a C3B y cuando se une llega properdina. Properdina estabiliza este complejo llamado C3B-BB. Cuando llegó properdina, se te formó la convertasa C3 de la vía alternativa. ¿Qué es la convertasa C3 de la vía alternativa? Es una enzima, porque bueno, termina en asa. ¿Bien? ¿Cómo está formada la convertasa C3 de la vía alternativa? Por C3B, por BB y por properdina. En el choice te pueden aparecer de esta forma. C3B, BB, P, haciendo referencia a que es la properdina. C3B, BB, o a veces te lo ponen invertido. Te ponen la P, la C3B y BB al último. Esto estuvo en el examen de diciembre. P, C3B, BB. Lo único que se te tiene que quedar que la convertasa C3 tiene properdina, C3B y BB. ¿Qué hace esta convertasa C3? Empieza a romper más cantidades de C3 y a generarte más cantidades de C3B y C3A. Obviamente C3A va a volver a ir a los mastocitos, los va a activar y va a generar la desgranulación de mastocitos. C3B, ¿qué va a hacer? Va a venir y se va a unir a la convertasa C3 de la vía alternativa. Bueno, obviamente, cuando C3B viene a unirse a la convertasa C3, ahí ya se va a properdina. Properdina lo único que sirvió era para estabilizarte la convertasa C3. Cuando se empiezan a unir muchas cantidades de C3B, se te forma la convertasa C5 de la vía alternativa. La convertasa C5 es otra enzima. No es la misma que C3. No es la misma que la convertasa C3. Ahora, ¿qué hace la convertasa C5? Empieza a agarrar a C5, que era una proteína del complemento que estaba dando vuelta por ahí, se extravasó y llegó al foco inflamatorio, y esta convertasa empieza a romper a C5. Porque bueno, se llama convertasa C5. Empieza a generar grandes cantidades de C5A y empieza a generar grandes cantidades de C5B. Esto es un fragmento de la proteína que acabas de generar. C5A va a ir a desgranular a los mastocitos y C5B va a venir a ozonizarte la bacteria. ¿Sí? Se forma otro complejo aparte, C5B viene, se une, y cuando se une a la membrana de la bacteria, expone sitios de unión para que venga C6. Cuando C6 se une a C5B, expone sitio de unión para que venga C7. Ahí viene C7 y se une. Cuando vino y se unió C7 a C6, expone sitio de unión para que venga C8. Y una vez que se unió C8, expone sitios de unión para que venga C9. Y C9 viene en grandes cantidades. C9 te forma un poro en la membrana de la bacteria. Acá está esquematizado de forma más simple. Este poro provoca un desbalance osmótico al interior de la bacteria. ¿Qué le empieza a entrar a la bacteria? Iones, agua, electrolitos, cloro, sodio, potasio, le empiezan a entrar un montón de cosas. De esa manera la bacteria se hincha, se vuelve un medio hipertónico, se hincha porque, bueno, todas las moléculas que entraron adentro de la bacteria son osmóticamente activas.
Entonces la bacteria va a empezar a hincharse y la bacteria muere por lisis celular. Por eso el complejo se llama complejo de ataque lítico a la membrana. Porque lo primero que te va a formar es un poro que va a permitir el paso de iones, te va a causar un desbalance osmótico y te va a empezar a matar a la bacteria por lisis celular. Ahora, ¿cómo está formado el complejo de ataque lítico a la membrana? Por C5b, C6, C7, C8 y polímeros de C9. En el choice te va a salir C5, C6, C7, C8 y C9. Y eso está mal, porque la que te empezó el complejo de ataque a la membrana fue C5b. No fue C5 en su totalidad, fue un fragmento de C5 que se llama C5b. O a veces te sale C5, 66b, y ahí ya está mal, porque la que te forma el complejo de ataque a la membrana es C6 en su totalidad. ¿Me entendés? Después te pregunta qué acción tiene C5b. Y bueno, C5b te promueve la fagocitosis y también es una opsonina, es una proteína que va a marcar al patógeno y va a favorecer, bueno, su muerte celular, obviamente. Bien. ¿Qué estuvieron haciendo las proteínas del complemento? Tratando de erradicar la infección. ¿Cómo? Formando un poro en la membrana del patógeno para que el patógeno muera y de esa manera no te cause más infecciones. Y eso te pregunta la milanesia. ¿Qué está haciendo las proteínas del complemento? Y vos te quedas así. Te estás formando el complejo de ataque lítico. Sí, pero ¿qué más? ¿Qué estás intentando con eso? Y vos te quedas pensando así. Y no sabes qué responderle hasta que le tenés que decir, bueno, está tratando de erradicar la infección. Y bueno, y de ahí te pregunta de qué inmunidad forma parte y vos le decís, bueno, de la innata. ¿Es un componente celular o humoral? Y bueno, es un componente humoral porque las proteínas del complemento se encuentran en los humores, en los líquidos de la sangre. ¿Sí? Bueno, la sangre es un líquido, pero bueno, en los líquidos del cuerpo. ¿Sí? De ahí la Núñez, bueno, que ya no enseña, creo, bioquímica, te pregunta, a ver, yo todo esto que te cuento porque un amigo pasó con la Núñez y le preguntó todo esto, ¿sí? Le empezó preguntando la vía alternativa y le empezó a preguntar el objetivo de la vía alternativa, que era formar un complejo de ataque lítico, pero la Milanesio pidió que le digas otra cosa, que es obviamente tratar de erradicar la infección. Y bueno, ahí vos tenés que ir y decir, bueno, forma parte del complejo, perdón, de la inmunidad humoral innata, son proteínas que están dando vuelta en sangre. Y la Núñez te pregunta, bueno, ¿dónde se sintetizan estas proteínas? Y bueno, en el hígado. Y así. Así es como tenés que hablar con esas dos profes sobre esto, sobre la vía alternativa. Obviamente, si no te lo pregunta, no se lo digas. Así de sencillo es. ¿Se entendió la vía alternativa? Sí. Bien, continuemos. Luego está la vía de las lectinas. Una vez que vos mandaste citoquinas proinflamatorias por sangre, llegaron al hígado y el hígado te activó la síntesis de proteína en fase aguda, llega la MBL. Esta que ves acá en color verde es la MBL. La MBL puede reconocer hidratos de carbono presentes en las bacterias. Como por ejemplo, ¿cuál? Hay un hidrato de carbono que tienen las bacterias que se llama N-acetilglucosamina. No tenés que saber el nombre, pero por lo menos que se te quede que la MBL reconoce hidratos de carbono presentes en las bacterias. ¿Sí? Ahí es donde la Marcela te lleva y te pide, dibujame la MBL. Y bueno, para eso tenés que ver la clase de receptores de reconocimiento de patrones que lo voy a subir hoy a la noche. La MBL tiene dos proteínas o dos subunidades que se llaman más 1 y más 2. Esa no la tenés que dibujar. Son dos subunidades que recluta la MBL cuando reconoce a la bacteria. ¿Qué hacen esas dos subunidades? Cuando la MBL las recluta, estas dos proteínas se activan.
y empiezan a agarrarte a la C2 y a la C4 y te empiezan a generar fragmentos de estas dos proteínas. Te empiezan a generar C2A y C2B. Y bueno, en C4 te van a generar C4A y C4B. C4A tiene actividad anafiláctica, o sea, va a ir a unirse a los receptores de los mastocitos. Resulta que el C3A, el receptor para C3A, también reconoce C4A y puede activar la desgranulación de mastocitos. Y también puede actuar como una quimioquina, o sea, es decir, empezar a reclutar neutrófilos y macrófagos hacia el foco infeccioso. C2B y C4B, perdón, C2A y C4B van a ser opsoninas, o sea, van a favorecer la opsonización de la bacteria, van a empezar a marcarte la bacteria. Ahí es cuando esta proteína, la C4B, empieza a formar la convertasa C3 de la vía de las lectinas. Hay una la gran parte de C4B va a hidrolizarse, o sea, se va a romper por proteasas, la C4B se va a romper, y una pequeña parte va a empezar a marcarte a la bacteria, el patógeno, ¿sí? Vamos con la parte que te va a marcar a la bacteria. Cuando C4B opsoniza la bacteria, llega C2A y se une a C4B. ¿Qué se te acaba de formar? La convertasa C3 de las vías de las lectinas. Y bueno, te voy a explicar. Qué dolor de cabeza la Marcela. Para la Marcela se forma la convertasa C3 como así está escrita. C4B, C2A. En el libro, en el Findboy, la C3 convertasa de la vía de las lectinas está formada por C4B, C2B. No está formada por C2A, está formada por C2B. Es más, si ustedes van al libro, van a ver que la vía de las lectinas está formada así. ¿Cómo te puede aparecer escrita en el choice? C4B, 2A. Ya no te pone la C ahí, te pone C4B, 2A. Así de sencillo. ¿Qué hace la convertasa C3 de la vía de las lectinas? Lo mismo que hacía la convertasa C3 de la vía alternativa. Te empieza a agarrar C3 y te las empieza a escindir. Te empieza a generar fragmentos de C3A y C3B. C3A obviamente va a tener actividad anafiláctica, va a desgranularte los mastocitos y va a empezar a generarte aminas vasoactivas que te van a aumentar la inflamación. Eso hace C3A. C3B se va a unir a la convertasa C3 de la vía de las lectinas y se te va a formar la convertasa C5 de la vía de las lectinas. ¿Cómo está formada la convertasa C5 de la vía de las lectinas? C4B, C2A y C3B. A veces en el choice te aparece C4B, 2A, 3B. Así, sin la C, las últimas dos proteínas no llevan la C. Ten en cuenta eso, cómo está formada la convertasa C5, C4B, 2A, 3B. ¿Qué va a hacer la convertasa C5 de la vía de las lectinas? Va a empezar a agarrarte la proteína C5 y va a empezar a generarte C5A y C5B. Y ahí tienen lo mismo. C5A va a tener actividad anafiláctica, te va a desgranular los mastocitos y va a actuar como una proteína quimiotáctica. Va a traerte más neutrófilos hacia el foco infeccioso. C5B se va a empezar a unir a la membrana de la bacteria. Y acá arranca otra vez la formación del complejo de ataque lítico a la membrana. Cuando llegue C5B y opsonice la membrana de las bacterias, va a exponer sitios de unión para C6. Ahí llega C6 y cuando se une el complejo C5B, expone sitios de unión para C7. Bueno, ahí llega C7, se une y forma el complejo C5B, C6, C7. C7 expone sitios de unión para C8 y llega C8 otra vez al foco infeccioso. Bueno, ahí llega C8, expone sitios de unión para C9
y C9 empieza a polimerar y formarte el poro del complejo de ataque lítico a la membrana. Así es como te funciona la vía de las lectinas. ¿Participa C1 en la vía de las lectinas? No. ¿Participa C3? Sí, estás viendo que C3b forma la convertasa C5 de la vía de las lectinas. ¿Participa C2 y C4? Sí, también forman en la convertasa C3 de la vía de las lectinas, a través de sus fragmentos C4b y C2a. Ahora, volvamos a la vía alternativa. ¿Dónde está? En la vía, la vía alternativa, ¿participa C1? No. ¿Participa C2? Tampoco. No participa C2. ¿Participa C4? Tampoco participa C4. Todo esto te lo estoy diciendo porque el choice te lo va a tomar, sí o sí. No te pierdas estos datitos porque el choice te los va a tomar. ¿Participa C5? Sí, ella es la que te empieza a generar el complejo de ataque lítico a la membrana. ¿Participa C3? También. Te empieza a formar la convertasa C3 y C5 de la vía alternativa. Y acá está la diferencia. La convertasa C5 no tiene C5, ni C2, ni C4. Tiene únicamente C3b y bb. ¿Participa C1? Tampoco. Únicamente participa de C3, C5, de C5 a C9. No participa ni C1, ni C2, ni C4. Así que mucho ojo con eso porque el chat te va a preguntar. ¿Participa el factor H? Ya vamos a ver qué es el factor H. Tampoco. No participa el factor H. No tiene ninguna acción el factor H sobre la vía alternativa. Bien. ¿Se entendió hasta ahora estas dos vías? La tienen que saber porque el choice y el oral te la preguntan. ¿Qué viste que estuvo haciendo las dos vías? Tratando de erradicarte la infección. Hay algunas bacterias que tienen la membrana, la pared celular, tan gruesa que el poro de ataque lítico de la membrana no le hace ni cosquilla. Santi, ¿Sí? viste que hablabas de que según el libro la convertasa C3 puede salir como, en vez de C2A, como C2B. Claro, La sí. convertasa C5, en vez de salir como C2A, puede salir como C2B. No. La Siempre como convertasa sale C5 como... sale sí o sí C4B, 2A y 3B. Ok, gracias. Eso en el choice. Y en Google también. Porque si vos vas y te fijas a Google, mira, yo te voy a mostrar porque eso también es un quilombo. Tasa C5 de la vía alternativa de las lectinas. Y te dice que está formado por C4B, C2A y C3B. Pero fíjate el libro que te dice. Acá. ¿Dónde está? Por aquí creo. No, estos son los receptores. Qué asco receptores. Acá. Acá. La C3 convertasa te dice que está formada por C4b y C2b. La C5 convertasa te dice que está formada por C4b, 2b, 3b. Pero bueno, para los profes está formada así. C4b, C2a y C3b. Ah, Bien, entonces puede variar la convertasa C3, pero no la C5. en realidad no varía ninguna de las dos. Para vos lo que te tiene que quedar claro es que siempre va a estar C2A, no va a estar C2B. ¿Sí? Ok, Porque los profes te toman C2A, no te toman C2B. bien. Ya lo voy a preguntar a Santi, a mi amigo,
el tema que le dijo la Marcela y otro chico también que le dijo Mejías, porque creo que Mejías defería en esto. O sea, él te tomaba este dato. Ya voy a ver, eso lo voy a estar informando. Bien. Ah, bueno, eso ya lo vamos a ver ahora. Y ahora sí, la vía clásica. Bueno, te cuento. Vos cuando activaste la inmunidad adaptativa, ya sea por, bueno, ya vamos a ver lo que es la conexión entre la innata y la adaptativa, que se da a través de una célula, que se llama célula dendrítica. Eso lo vamos a ver el día jueves porque no vamos a llegar hoy. Y aparte es larguito. Y yo quiero darte presentación CMH y activación T juntos, porque lo vas a entender así mejor. Bueno, te cuento. Vos cuando generaste anticuerpos contra la bacteria, bueno, se liberaron a sangre los anticuerpos y tenés dos tipos de anticuerpos que te pueden activar el complemento. Tenés la IgM, que es la primerita que se libera, y la IgG. Resulta y acontece que la vía clásica está activada por una proteína, un complejo de proteínas, que se llama C1QRS. ¿Sí? Este es un conjunto de proteínas. ¿Bien? Un conjunto de proteínas que tiene 4 lóbulos. Si vos te fijas, acá hay un lóbulo, acá hay otro lóbulo, acá hay otro y acá hay otro. Estos son los lóbulos de la C1Q. A veces a la C1QRS se la abrevia como C1Q. Yo te voy a estar hablando constantemente de la C1Q y hago referencia a este complejo. ¿Sí? Resulta y acontece que los anticuerpos tienen una porción constante o una porción FC, que es la abreviación de fragmento cristalizable, y una porción variable, que es la que reconoce al antígeno a través de otras cosas, que ya vamos a ver. La porción variable también se llama FAB, ¿sí? No me acuerdo la abreviación, no lo tenés que saber igual. Y resulta que los anticuerpos pueden opsonizarte la bacteria. Lo mismo que pasaba con la C3b. ¿Qué hacía C3b? Se unía a la membrana de la bacteria y te la opsonizaba, te las marcaba. Bueno, lo mismo pueden hacer los anticuerpos. Pueden opsonizarte a la bacteria y empezar a activarte la vía clásica del complemento y entre otras cosas. ¿Sí? Ya vamos a ver esos mecanismos cuando veamos virus y parásitos. Primero yo quiero mostrarte esto. Resulta y acontece que vos tenés dos tipos de anticuerpos que se liberan durante una infección bacteriana. Tenés las IgM, que la IgM es un pentámero, es un conjunto de 5 anticuerpos, de 5 proteínas juntas. Por ahora quédate con la idea que son 5 proteínas. Acá yo te las grafiqué para hacerte entender de mejor manera por qué son 5. En cambio la IgG es monomérica, o sea tiene un solo anticuerpo. Resulta y acontece que la IgM te actúa con más eficiencia la vía clásica. Y ahora vos dirás, ¿por qué? Porque bueno, la IgM es pentamérica y la C1Q tiene 4 lóbulos. Para que la C1Q se active, necesita 4 sitios de unión. Y la única que te puede dar esos 4 sitios de unión es la IgM. Resulta que cada uno de los lóbulos de C1Q se une a una porción Fc de una inmunoglobulina o anticuerpo. ¿Qué hace la C1Q con sus 4 lóbulos? Se une a 4 IgMs, o sea, a 4 proteínas de IgM o a 4 inmunoglobulinas, y ahí recién se activa. ¿Qué pasa con la IgG? La IgG sí o sí tienen que estar dos juntitas para que C1Q se active. La C1Q tiene 4 lóbulos, pero con que 2 glóbulos se unan a una inmunoglobulina, también se puede activar. ¿Qué viste que está haciendo C1Q?
está buscando anticuerpos en la membrana de la bacteria para poder activarse. Y para eso necesita dos sitios de unión, que te lo pueden generar dos IgG contiguas, o sea, una al lado de la otra, o directamente una IgM completa. Que bueno, tiene más de 4 sitios de unión para que venga la C1Q y se active. ¿Se entendió? Sí. Bien. Eso te lo van a preguntar. Esto se llama afinidad y avidez y lo vamos a ver en la clase de anticuerpos cuando veamos activación B. El complejo C1QRS, no sé por qué le puse complemento, no es así, se activa en cascada. Resulta que vos en el complejo C1QRS tenés la proteína C1Q, C1R y C1S. Se activan en ese orden. C1Q activa, bueno, cuando se viene el complejo C1QRS y se une a estas inmunoglobulinas, sea cualquiera de las dos, se activa. Esa activación lleva un cambio conformacional en C1Q que termina activando la C1R, que esa C1R termina activándote a la C1S. Es en cascadita, eso es lo único que tenés que saber. C1Q activa C1R y C1R activa C1S. Cuando C1S está activa, empieza a agarrar fragmentos de C2 y C4. Y bueno, C1C tiene actividad proteolítica, o sea que va a agarrar estas dos proteínas y te las va a romper en dos. ¿Qué te va a generar? Te va a generar C2A, C2B, C4A y C4B. C2A, C2A va a favorecer la formación de la convertasa C3 de la vía clásica y C2B se va a perder por ahí. No se sabe qué hace C2B. Por ende, saltéatelo. Congelado. C4A presenta el mismo receptor que C3A y C5A en los mastocitos. Va a tener actividad anafiláctica. También, bueno, ahí si vos viste, te diste cuenta, a la C4A, C3A y C5A se las llama también anafilotoxinas. Y eso te pregunta, ¿cómo se llama este? Rombolá. C4A es una anafilotoxina. Va a favorecer la anafilaxis, o sea, va a promover la inflamación. C4A también actúa como una quimoquina, o sea, va a atraer a más neutrófilos y a más macrófagos al sitio de infección. C4B va a hacer una opsonina, va a favorecer la opsonización, te va a marcar a la bacteria. Cuando C4B se une, bueno, acordate que una parte se va hacia hidrólisis y la pequeña parte que se va a opsonización es entre un 5 a 10%. Pasa lo mismo acá que en la vía de las lectinas. La C4B va a opsonizar y va a exponer sitio de unión para que venga C2A. Viene C2A y se te forma la convertasa C3 de la vía clásica. Y si te habrás dado cuenta, es la misma que la vía de las lectinas. Esa es la coincidencia que tienen las dos. Tienen la misma vía, pero tienen la misma convertasa las dos, que están formadas por C4B y C2A. ¿Esta convertasa es de la vía de la lectina? ¿De la vía alternativa? No. Así que ten mucho ojo con el nombre de las convertasas. La convertasa de la vía alternativa está dada por C3B y BB. La convertasa C3 de la vía clásica de la vía de las lectinas es C4B, C2A, o también en el choice te aparece C4B, 2A. ¿Bien? ¿Qué va a hacer la convertasa C3 de la vía clásica? Va a agarrarte a C3 y te la va a partir en dos, te la va a escindir. Va a generar C3B por un lado y C3A por el otro. C3A va a ir a parar a los mastocitos y C3B va a unirte al complejo, a la convertasa C3 y se va a formar la convertasa C5 de la vía clásica de la vía clásica. ¿Cómo está formada la convertasa C5 de la vía clásica? De la misma manera que está formada la convertasa C5 de las vías de las lectinas.
La convertasa C5 de la vía clásica, perdón, me estoy confundiendo. La vía clásica agarra C5 y la corta en dos. Genera C5A y C5B. C5A va a tener lo mismo que venimos viendo hace rato, actividad anafiláctica y quimiotáctica, y C5B va a ser una opsonina, va a promover la formación del campo. Bueno, y ahí sigue lo mismo. C5B va a traer a C6, C6 va a traer a C7, C7 va a traer a C8, y C8 va a traer a C9, y se va a formar un polímero, un poro, que va a favorecer el desbalance osmótico, va a empezar a entrar agua a la bacteria y electrolitos, la bacteria se va a hinchar y va a favorecer la muerte celular de la bacteria. ¿Qué viste que está haciendo la vía clásica? Está tratando de erradicar la infección. Ahora resulta que hay bacterias que tienen así un tontón de membrana. La pared celular de las bacterias, de algunas bacterias, tienen bastante gruesa la pared celular. Entonces impide la formación del campo. Y bueno, sumale que algunas bacterias tienen cápsula e impiden la formación del complejo de ataque lítico a la membrana. Y eso te van a preguntar, ¿cómo radica la bacteria el sistema de complemento? Y bueno, a través de su pared celular y de sus cápsulas. Eso lo estuvo preguntando, ¿cómo se llama este? No me va a salir el nombre ahora. Mejías en el final de febrero. Igual, no es una pregunta de vida o muerte. No te va a desaprobar por eso. ¿Sí? En la vía clásica, ¿está C3? Sí, acá está. Te forma la convertasa C5 de la vía clásica. ¿En la vía clásica está C1? Sí, acá está C1, formándote el complejo C1QRS. ¿En la vía de las lectinas está C1? No, no está C1 en la vía de las lectinas. En la vía clásica, ¿actúan los receptores de lectina tipo C? No, no actúan los receptores de lectina tipo C. La MBL, la PCR, las picolinas HL son receptores que te pueden activar la vía de las lectinas. Por eso se llama vía de las lectinas. ¿Sí? ¿La vía alternativa es activada por anticuerpos? No. La única que es activada por anticuerpos es la vía clásica. Ah, otra cosa. Ay, no, esto sí que nada que vercito. ¿Viste que se generó C5A y C3A? Aparte de favorecerte la desgranulación, te va a favorecer la activación del estallido respiratorio. Y esa boludez te la preguntó la Erika el año pasado. Ay, mamita. No sé si desaprobó un chico por eso, yo creo que no. Pero básicamente la Erika preguntó eso el año pasado. ¿Qué hace la C3A y la C5A en los neutrófilos y macrófagos? Bueno, te activa el estallido respiratorio. ¿Qué más hace la C35A? Bueno, la C3A y la C5A. Bueno, te favorece la desgranulación de mastocitos y te estimula la liberación de citoquinas proinflamatorias. Y eso es un dato que te tiro, por las dudas te llegan a preguntar qué más hacen, porque la verdad a mí me parece medio al pedo hacer eso. O sea, preguntar estas cosas, nada que veriento, digamos. ¿Se entendió las tres vías? Sí. Bien. Mira, si vos te habrás dado cuenta, todas convergen en C5B. Mejías te va a preguntar, ¿cuál es el punto común de las tres vías? Y bueno, es C5B. Las convertasas C5 de las tres vías va a agarrar a C5 y te va a generar C5A y C5B. ¿Cuál es el punto común? C5. Por último, está un resumen
de el sistema del complemento, que esto lo saqué del libro. Mira, en el choice te va a aparecer C4B 2A. Fíjate que acá yo te dije que varía el libro. También en la C5 convertasa va a salir C4B 2A 3B. Acá cambia la B, en vez de B va A. Y acá, esto es importante. La C5 convertasa de la alternativa te sale así. C3B entre paréntesis y una N abajo. A veces te sale C3B paréntesis, un 1 o un 2 en vez de la N. Eso en el choice. Igual ya vamos a hacer choice y te vas a dar cuenta de lo que te digo. Esto lo puede estudiar antes de ir a rendir y ya está, digamos. Porque yo tengo un amigo que se presentó a rendir con esto sin haber estudiado primera era, digamos. Y aprobó con 4 con la Marcela. Así que ahí tenés. Como verás, las proteasas utilizan agua. ¿Sí? Las proteasas para romper a C3 utilizan agua. Y eso preguntó Mejías el año pasado. Ah, y otra cosa. La clásica necesita calcio para su supervivencia. La Marcela te pregunta eso. Sí o sí, la clásica utiliza calcio para su estructura, su estabilidad, su supervivencia, lo que sea. Estos datitos te los tiro así nomás porque, bueno, no es tan importante. No te va a matar, no te va a desaprobar la Marcela porque no sepas que la vía clásica se activa con calcio, digamos. No te va a matar por eso. ¿Sí? Y por último, tengo esto. Ay, ¿qué pasó? Que salió de la pantalla. Bueno, te lo achico. Mira, esto te lo muestro porque el choice de la tercera era te sale y te muestra cuáles son los reguladores del complemento. Te los voy a comentar, los más importantes, porque no te los toman en el oral. Y en el final, la verdad que no he visto ninguna pregunta. Mira, tenés reguladores del complemento, como por ejemplo el inhibidor de la C1, que este inhibe la vía clásica, y eso es lo que tenés que saber. El inhibidor de la C1 inhibe la vía clásica. ¿Sí? Yo te había contado que la C1S tenía actividad proteolítica, y eso hacía que termine escindiendo a C4 y C2, generando C4A y C4B, C2A y C2B. Bueno, el inhibidor de C1 impide eso, impide la activación de la vía clásica. ¿Cuál es el objetivo del inhibidor de C1? Evitar que la vía clásica se active sobre tus células y evitar la exacerbación del sistema de complemento. Después tenés la C4BP o proteína de unión a C4, que esta se une a C4B y bloquea la vía clásica y la vía de las lectinas, porque en las dos participa C4, C4A y C4B, y en las lectinas también participa lo mismo. ¿Qué estás viendo que están haciendo estas proteínas? Están bloqueándote la activación del complemento. ¿Dónde? En tus propias células. Después factor H te bloquea la vía alternativa porque esta tiene la capacidad de unirse a C3B. Y bueno, con eso evitar que se active la vía alternativa, evitar que se te forme la C5 convertasa de la vía de las lectinas y la vía clásica, y así. En resumen, puedes decir que se inhibe la vía alternativa. Y por último, tenés el factor I, que esta te inactiva la C4B y la C3B. Y de esa manera te inactiva todas las vías. En resumen, ¿qué podés hacer? Podés decir que estas dos te inactivan la vía clásica, la vía de las lectinas, y que estas dos te inactivan las tres vías. Y eso es todo por hoy. Terminamos sistema del complemento y con esto terminamos.